Hola, hola, buenas. Saludos cordiales para todos ustedes. En esta oportunidad les presento un problemita de física sobre vectores. Vectores en el espacio. Se trata de lo siguiente, la figura que se muestra aquí. La figura tridimensional que tenemos, que por ejemplo que representa un cuerpo rígido, es decir, un cuerpo indeformable. Ya en este cuerpo se aplica una fuerza de F de 410 newtons en el punto P, en ese punto P. Pero queremos de que esa fuerza sea paralela a la dirección AB, ya con más o menos como la diagonal de ese cuerpo rígido, que tiene más o menos forma de un tronco de pirámide, o que en realidad es un prisma. Por geometría prisma viene a ser la figura geométrica que tiene dos lados opuestos, dos caras opuestas, iguales y paralelas. La cara frontal, como pueden ver, es un trapecio rectángulo que es igual y paralela a la cara posterior. Entonces, desde ese punto de vista, claro, es un prisma, es un prisma. Ya, pero bueno, para la configuración que tenemos para el problema, la podemos llamarle base a este rectángulo, ¿no es cierto? Entonces hay dos rectángulos ahí. Ya las dimensiones son la altura 9 centímetros, el largo mayor es 32 y el fondo es 24. No hace falta conocer el largo de la base superior. Al menos para este problema no es necesario. Ya, entonces, a ver, este es el caso típico de un tema que se ve en vectores, de un vector en la dirección de otro vector. Ya, entonces aquí, por ejemplo acá, un vector, ya puede decir el vector A, en la dirección y sentido también de otro vector. Puede ser un vector B. Ya, ahí. Entonces cuando tenemos por el momento, digamos, A todavía no es un vector, ese es un módulo nada más, y B es un vector. Pero estos dos son paralelos. Pero queremos expresar A vectorialmente. Entonces, para expresar A vectorialmente, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí tenemos que involucrar vectores unitarios. Cada uno tiene su vector unitario, pero el vector unitario de A, el vector unitario de A, es lo mismo que el vector unitario de B. Los vectores unitarios tienen módulo 1 y están en la dirección de los vectores. O sea, en principio acá todo vector, cualquier vector, un vector B, entre su módulo define un vector unitario en la dirección del vector. Ese es el principio. Y entonces los vectores, aquí todos vectores son paralelos. Bueno, este es un módulo todavía. Queremos expresarlo A vectorialmente. Entonces, para expresarlo A vectorialmente, A como vector es igual al módulo. Cualquier vector es igual a su módulo por el vector unitario, en la dirección del vector. Entonces, A como vector es igual a su módulo, ¿qué es esto? Por el vector unitario en la dirección del vector. Ahí. Ya, pero esto es lo mismo que el módulo del vector que es A, pero el vector unitario en A es lo mismo que el vector unitario en B, porque los dos son paralelos y los dos valen 1. Entonces, el vector unitario en B. Ahí. Entonces, el vector A es igual al módulo de A. Ahora, el vector unitario B, de acuerdo a este principio, todo vector sobre su módulo define un vector unitario. Entonces, por lo tanto, el vector unitario en B es el vector B entre su módulo. Entonces, B vector, yo al vector le designo con una rayita nada más, y sin la rayita es el módulo. Ese criterio podemos aplicar. Ahí, para el caso del problema. Ahora, yendo a la solución del problema. Y esta es como una pequeña introducción nada más. Y ahora vamos al problema. Ya, queremos F vectorialmente, pero esta fuerza, debe ser paralela a la distancia, esta distancia vectorial, o sea, se llama desplazamiento. Ya, o sea, F es paralelo a AB. Es decir, AB podemos llamar aquí el vector D, ¿no? Entonces, se tiene que, ya STQ
ya se tiene que la fuerza, o sea, F va a ser paralelo al vector D. D es AB. Ya, aquí, bueno, las coordenadas, tanto de A como de B, de acuerdo a las medidas, tenemos 24, 32, 0. Ese 24, 32, 0 se está haciendo un viaje rectangular desde el origen hasta el punto. O sea, hay que tener las coordenadas tanto de A como de B para dar el vector distancia. Ya, este 24 sale de la siguiente manera. Un viaje rectangular desde O hasta este punto sería primero en X. En X avanzamos esta distancia que vale 24 centímetros. Luego avanzamos una paralela Y, todo este largo, son 32. Y luego, claro, 0, nos quedamos ahí porque esto no sube ni baja, está en la base. Ya, esas son las coordenadas de A. Las coordenadas de B. El punto B está directamente en el eje Z, directamente. Entonces no hay componente en X ni en Y. Entonces sería 0, 0 y la altura es 9 son centímetros. No hace falta pasarlo a metros, porque de aquí va a salir el vector unitario AB. Y el vector unitario tiene por magnitud 1. O sea, B vector sobre B módulo vale esa dimensional. Ya, entonces, por lo tanto, aquí tendríamos F vector, o este principio, es igual a su módulo, que es 410, pero por el momento le pongo F nada más, F sin su rayita, es decir, la magnitud, el módulo, por el vector unitario. Ya, por el vector unitario en la dirección del vector, que es lo mismo que en la dirección del vector desplazamiento, es decir, el vector unitario AB. El vector unitario AB. Ahí. Ahora, el vector unitario AB es igual al vector AB, el vector desplazamiento, AB, que lo estoy llamando D nada más, sobre su propio módulo. Entonces, el vector D sobre su módulo. Entonces, el vector unitario AB es igual. Ahora, el vector D. Como ya tenemos las coordenadas tanto del origen del vector como del extremo del vector, entonces ya sabemos que para dar digamos, el desplazamiento ya vectorial, se resta de la cabeza del vector al origen del vector, componente por componente. Abscisa de B menos abscisa de A, o sea, 0 menos 24. Entonces eso va en el numerador. Sería entonces menos 24 por I. Luego tendríamos 0 menos 32. Menos 32J. Y luego 9 menos 0. O sea, más 9 por K. Ahí. Y en el denominador tenemos el módulo. Si tenemos un vector así con sus tres componentes en IJK, para sacar el módulo es más o menos como quien diría Pitágoras en el espacio. La suma de los cuadrados de los componentes. Menos 24, bueno, al cuadrado. Claro, el menos ya no tiene sentido ahí. Más menos 32 al cuadrado y más 9 al cuadrado. La raíz cuadrada de esa suma. Entonces, el vector unitario AB es igual. Cada una de las componentes en IJK se divide entre el módulo, entre el denominador. ¿El denominador cuánto sería? El denominador es aquí, continuamos viendo. No acá nomás. ¿Cuánto sale el denominador? A ver. 24 al cuadrado sería 576, ¿no? 32 al cuadrado. 32 es 2 a la quinta. 2 a la quinta elevado todavía al cuadrado sería 2 a la 10. 2 a la 10 es 1024. Y tenemos 9 al cuadrado, que es 81. 6, 10, 11, ¿no? Va 1, 9, 10, 8, 1681. Ya su raíz cuadrada, 41, ¿no? Entonces 41. Entonces 41 es el denominador. Entonces, por lo tanto, cada componente va entre 41. Entonces la componente X menos 24 sobre 41. Sería por I. Luego menos 32 sobre 41. J. Y más 9 sobre 41 por K. También son centímetros. Estamos trabajando con... Perdón, aquí ya no, aquí es adimensional, porque es centímetro sobre centímetro, disculpe.
centímetros de centímetro, adimensional. Entonces eso ya, si se saca el módulo, vale 1. Pues ya tenemos el vector unitario E. Entonces solamente queda aquí reemplazarlo en esta expresión. Entonces, por lo tanto, luego la fuerza vectorial es igual al módulo de la fuerza. Bueno, aquí a 410. 410. Ya ese 410 va a multiplicar a cada una de estas componentes. Es decir, 410 por menos 24 sobre 41 por I. Menos 32 sobre 41 por J y más 9 sobre 41 por K. Ya todo el paréntesis es el vector unitario, que es adimensional, pero 410 ya tiene unidades que, bueno, son newtons. Entonces esto ya es newtons. Entonces ya finalmente la fuerza vectorial F expresado vectorialmente viene a ser igual. Bueno, 410 entre 41 para cada uno de los tres casos viene a ser ¿cuánto? 10, ¿no? 10. Entonces 10 multiplica a los numeradores. Entonces aquí tenemos menos 240 por I menos 320 por J y más 90. 90 por K newtons. Esa vendría a ser entonces la respuesta. Esa es la respuesta entonces de la fuerza. Entonces la fuerza F aplicada en el punto P, la fuerza de 410, pero paralela a la diagonal, a la distancia D, es igual a menos 240i menos 320j más 90 por K. Aquí vamos a agregarle las coordenadas de P. Entonces las coordenadas de P, ¿cuánto serían? Las coordenadas de P vienen a ser igual a... Aunque no hace falta conocer esto. Aquí sería entonces solamente sería X y aquí sería para X avanza ¿cuánto? X avanza 24, aunque no hace falta esto. 24 para Y no va ni para la derecha ni para la izquierda, y para Z sí sube 9. Ya, pero para B sí hay más importante. Ya. Entonces, bueno, la respuesta para el problema es la expresión que se muestra aquí. Menos 240i menos 320j más 90 por K. Newtons. Si se saca el módulo de eso, debe dar 410. A ver, vamos a probar por si acaso. Entonces, eso para estar seguros. A ver, tenemos ahí raíz cuadrada de la suma de tres componentes. Entonces, le pongo la raíz y dentro de la raíz le pongo aquí la suma de tres paréntesis. Ya, el primero sería ya 240 al cuadrado. Ya, el negativo no tiene sentido porque se va a elevar al cuadrado cada componente. O sea, 240 al cuadrado. 240 elevado al cuadrado. El otro término es 320, ¿no? 320 elevado al cuadrado. Y el otro es 90. 90 elevado al cuadrado. Ya, 410. Claro, sale lo mismo. Tiene que salir esto, 410. Entonces, como pueden ver, es un problema sencillo. Inclusive es a nivel preuniversitario, porque ahora ya IJK ya maneja en las academias. Es un nivel, es problema a nivel universitario. Ya vectores unitarios, vector de desplazamiento, coordenadas y simplemente eso, nada más. Bueno, por esta oportunidad nos quedamos aquí. Les agradezco mucho la atención y hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye bye. Chao.